Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paz, las bendiciones y la misericordia de Dios sean con ustedes. Buenas noches a todos. Les agradezco mucho por estar en la charla de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. El tema de hoy, como ustedes pueden ver, es acerca de las diferentes ramas dentro de la religión del Islam. Entonces vamos a destacar ah, cuántos son, cómo se llaman, cuáles son las diferencias y más, ¿ya? Y como siempre, ustedes pueden escribir sus preguntas en el chat o después de la charla pueden hacer sus preguntas o comentarios como desean. Entonces, empezando el tema, hemos estudiado en las últimas charlas que, bueno, la religión del Islam fue enviado durante la vida del profeta Muhammad, la paz sea con él. La religión fue revelada durante un periodo de 23 años. La zona donde el profeta vivía era más o menos en Arabia Saudita, en la ciudad de la Meca. Entonces, en su época, durante la vida del profeta Mohammed, la paz sea con él, había personas que lo rechazaron y también había personas que aceptaron su mensaje y decidieron asistir o ser miembros de su comunidad, su religión, y decidieron ser musulmanes. Durante la vida del profeta Muhammad, todas, todos los seguidores, todos los musulmanes eran unidos. Es decir, que no había distintas ramas, solo había musulmanes, porque el mensajero estaba ahí. Todos, cuando tenían alguna duda, fueron a preguntarlo para aclarar su duda. Pero lo que pasa es que después de su fallecimiento, después de que falleció el profeta Muhammad, la paz sea con él, vemos en la historia, según la historia, que querían elegir un líder, querían elegir el liderazgo del profeta, de los musulmanes. Entonces, lo que sucedió es que un liderazgo, un sistema del liderazgo fue establecido, que fue conocido como el sistema de califato. Y el califa, la palabra en árabe, refiere al trabajo del líder del grupo que lleva el mensaje del profeta. Entonces, es decir, que la persona quien fue elegido después del fallecimiento del profeta Muhammad fue elegido para llevar su mensaje aún más después de él. Entonces, durante el periodo de los primeros tres sucesores, ellos se llaman, primeramente, su santidad Abu Bakr, segundo era Omar y el tercero era Osman. E incluso dentro de la época de estos tres sucesores, todos los musulmanes eran unidos debajo de un líder espiritual, un jalifa. La primera separación, de hecho, empezó más o menos 25 años después del fallecimiento del santo profeta Muhammad. Bueno, de hecho, esta separación incluso empezó cuando falleció el profeta. Cuando falleció el profeta Muhammad, los musulmanes se unieron, querían elegir el líder. Había personas que querían o mostraron su deseo de que el líder de los musulmanes debería ser de la familia del profeta. Había otras personas que querían ser entre los primeros conversos de la ciudad de la Meca. Otros querían elegir un líder en la ciudad de la Meca, donde los primeros, bueno, eran también conversos, uno de los primeros conversos, pero era la gente quien aceptó al profeta Muhammad después de su migración. Entonces, ese desacuerdo entre los compañeros sí existía en la vida existía cuando falleció el profeta, pero pudieron resolver esa disputa. Entonces, aproximadamente 25 años después del fallecimiento del profeta Muhammad, la paz sea con él, desacuerdo, había un desacuerdo una, no estaban de acuerdo el cuarto sucesor y el gobernador de la Siria, que se llamaba Moabia.
Y lo que sucedió es que el tercer sucesor, que se llamaba Usman, el califa, Usman fue asesinado. Él fue asesinado según la historia, por la gente de Siria. Entonces el gobernador de Siria y sus seguidores se separaron de la mayoría de los musulmanes en este momento y niegan la autoridad del cuarto sucesor, quien fue elegido por todos los musulmanes, quien se llamaba Ali. Entonces, la primera mayor separación teológica ocurrió después del fallecimiento de Ali y de Muawiyah. Ali era la familia del profeta Muhammad y sus hijos eran los nietos del profeta Muhammad. Los nietos, los musulmanes querían poner sus nietos como líderes de los musulmanes, pero ellos no querían ser los sucesores espirituales por la situación dividida del pueblo musulmán. Había el grupo de Siria que quería poner su liderazgo, y había los musulmanes de la ciudad de la Meca y Arabia Saudita que querían poner su líder. Entonces, los nietos del profeta Muhammad, para resolver el problema y para mantener paz, dejaron ser el califa, el sucesor espiritual. Y lo que vemos es que uno de los nietos, de hecho, hizo una pacta de paz, un acuerdo de paz con Muawiyah, y dijo que él puede ser el líder de los musulmanes, todos los musulmanes, pero lo que no debe hacer, una de las condiciones que puso en este pacto era que no debería nombrar su familia o su descendencia como el liderazgo. Cuando su nieto, uno de los nietos quien hizo ese contrato con Muawiyah, este líder de Siria, cuando él falleció, el nieto del profeta Muhammad, Muawiyah nombró a su hijo como su sucesor. Y haciendo esto, poniendo su hijo como sucesor, rompió el contrato de paz que tenían entre las dos partes. ¿Ya? Entonces, el resultado era que Yazid, el hijo de Muawiyah, bueno, lo que sucedió era que el segundo nieto fue a hablar con Yazid, con su familia. Ellos fueron de viaje, se fueron a Siria para ir a hablar con él y hacer otro acuerdo de paz. Pero lamentablemente lo que sucedió es que Yazid, el hijo de él, el Muawiyah, el líder de Siria, mató a él y a su familia completa por haberlo rechazado como el sucesor espiritual. Y en consecuencia, un grupo se separó teológicamente de la mayoría de los musulmanes en este evento. Y este evento sucedió más o menos 30 años después del fallecimiento del profeta Muhammad, la paz sea con él. Y hoy día estas personas que se separaron en este momento son conocidos como los chiitas, y lo demás son conocidos como los sunitas. ¿Quiénes son los chiitas? Según los chiitas, son únicos puros, son los miembros de la familia del profeta Muhammad. Es decir, según los chiitas, solo los creyentes puros son de la misma familia del profeta Muhammad. Incluso toda la población musulmana es culpable, según los chiitas, por no haber protegido a Imam Hussein, quien fue matado, quien era el nieto del profeta Muhammad. Entonces los chiitas creen que los musulmanes perdieron o deberían ponerse culpables por no haber protegido el nieto, la familia del profeta Muhammad. E incluso los chiitas dicen que los tres primeros jalifas, los tres sucesores, que son Abu Bakr, Omar y Usman, y todos sus seguidores, sus simpatizadores, todos eran corruptos, desviados, y no eran
los líderes correctos de los musulmanes. Entonces, ¿quiénes son los sunitas? La base teológica entre todos los sunitas es común. Me imagino ustedes tal vez han escuchado las palabras de los sufis, de los hanbalis, malikis, hanfis, wahhabis, incluso nuestra comunidad que son ahmadis, nosotros somos sunitas. Y en la última charla, habíamos hablado de qué significa la sunna, ¿no? Los musulmanes quienes aceptan la sunna, la práctica del profeta Mohammed, son conocidos como los sunitas. Pero hay diferencias entre la jurisprudencia, las leyes y algunos asuntos que estos grupos siguen. Y cuando estudiamos la vida del profeta Mohammed, en su vida él mismo hizo una declaración, hizo una profecía. Él dijo que el mundo musulmán, según su profecía, según la profecía del profeta, él dijo que el mundo musulmán va a dividir en más de 73 ramas. Y dijo que la llegada de un Mesías y un Mahdi en los últimos días para reformar y reunir a todos los musulmanes sería cuando los musulmanes van a perder su camino, cuando las mezquitas van a ser llenas, pero van a ser vacías de sabiduría, cuando los musulmanes van a leer el Corán, pero no van a entender la palabra ni el significado. Entonces, eso era la profecía. Vemos hoy día que hay muchas ramas en el mundo islámico. Aunque son la mayoría de los musulmanes pertenecen a los sunitas o los chiitas, incluso dentro de estas dos ramas hay otras creencias, muchas distinciones entre sí. Pero todo eso, de hecho, era una profecía del profeta Muhammad. Entonces, nosotros, yo, siendo un miembro de la comunidad musulmana Ahmadiyya, tenemos unas diferencias en nuestras enseñanzas. Siendo musulmanes de la comunidad Ahmadiyya, seguimos las mismas escrituras sagradas, es decir, el Corán y las enseñanzas que otros musulmanes. La diferencia es que nuestra comunidad, nosotros creemos que el Mesías prometido, también conocido como Imam Mahdi en otros sectos, otras ramas en algunos textos, nosotros creemos que el reformador de los últimos días ya ha llegado y él estableció nuestra comunidad, la comunidad Ahmadiyya, en el año 1889. Entonces, la comunidad Ahmadiyya no tiene nuevas leyes religiosas o enseñanzas que buscan rejuvenecer el verdadero Islam, tal como enseñó el santo profeta Muhammad. En vez de nuestra comunidad, otros musulmanes, los otros sunitas, los chiitas, todavía están esperando que venga un reformador. Además, al igual que todos los demás musulmanes, nuestra comunidad, nosotros creemos en los 5 pilares del Islam, aceptamos los 6 artículos de la fe, seguimos las mismas escrituras sagradas, el Sagrado Corán, aceptamos que el Islam es la religión final y perfecta para la humanidad. Y también nosotros creemos que el profeta Muhammad era Khatamun Nabiyyin, que es un término que significa el sello de los profetas, ya que él fue el mejor modelo para la humanidad que trajo el mensaje final y perfecta, el mensaje perfecto de Dios para toda la humanidad. Además, como expliqué en las otras charlas, que nuestra comunidad también sigue excepto las fuentes básicas, las fuentes islámicas de orientación y jurisprudencia. Vienen primeramente del Sagrado Corán, en segundo lugar la Sunna, la práctica del profeta Muhammad, y en tercer lugar los ahadís, los dichos del profeta Muhammad, tal como figuran en los libros auténticos, ¿no? Como el Bukhari, Muslim, Abu Dawud y los más. Entonces, ¿cuál es la distinción entre nuestra comunidad y los demás? A pesar de esta abundancia de orientación, los musulmanes, como los seguidores de todas las religiones antes que ellos, estaban destinados a alejarse de las verdaderas enseñanzas.
Y esta decadencia iba a ser seguida por el renacimiento del Islam a través del Mesías de los últimos días, como lo profetizó el santo profeta Muhammad, la paz sea con él. Entonces, aunque todos los musulmanes esperan que aparezca un Mesías, es solo la cuestión de la identidad y la aceptación del Mesías lo que distingue a los musulmanes ahmadíes de todos los demás musulmanes. Además, cuando hablamos de la historia del profeta Muhammad y la profecía que él hizo acerca de las varias ramas de la religión del Islam y que los musulmanes van a perder su camino, incluso en algunos hadices se hace referencia al Mesías como Jesús, hijo de María, y en otras se hace referencia a él como el Mahdi. Entonces es interesante notar que también hay profecías similares en otras religiones que hablan de un Mesías, un reformador que iba a aparecer en los últimos días. Por ejemplo, los cristianos siguen esperando la venida de Jesús. Además, en la religión de budaísmo, ellos también tienen esa creencia de que va a venir otra Buda, que sería un reformador para todos, para toda la época. En la religión en muchas otras religiones también se hace referencia de un reformador que se va a aparecer en el mundo para juntar toda la humanidad. Entonces, los musulmanes ahmadíes, nosotros creemos que el Mesías que se prometió ha venido y que él fue una sola persona que cumplió todas las profecías relacionadas con tal Mesías, no solo en la religión del Islam, sino también en todas las otras religiones del mundo. Y este iba a ser un factor unificador para toda la humanidad y un medio para unir a las personas bajo una bandera que es la bandera de la religión del Islam, ya que, según el Corán, es una religión perfecta para el ser humano. Entonces, como nosotros, miembros de la comunidad ahmadía, creemos que el Mesías prometido fue Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Nació en Qadian, en la India, bajo la guía divina y estableció la comunidad ahmadía en el año 1889. Entonces, nuestra comunidad busca revivir el mismo espíritu y comprensión de la religión del Islam que existía en la época del santo profeta Muhammad. Por otro lado, otros musulmanes, algunos, creen que el Mesías prometido aún no ha llegado y que cuando lo haga será el mismo hijo de María, Jesús, que fue enviado a los judíos más de 2000 años antes como el Mesías. Entonces los sunitas creen que Jesús ascendió físicamente, corporalmente al cielo y que volverá físicamente en su cuerpo físico a la tierra como una señal de su segunda venida. Los chiitas, al otro lado, creen además que este reformador que vendría va a matar a todos los cerdos de la tierra, romperá todas las cruces que hay en el mundo y según ellos también obligará a todos a aceptar al Islam, es decir, va a obligar a todos que siguen la religión del Islam. Pero los musulmanes de Ahmadí, nosotros creemos que tales profecías son de naturaleza metafórica. Por ejemplo, el Mesías no obligaría a la gente a aceptar el Islam, sino que la fuerza de sus argumentos, el razonamiento y la perspectiva espiritual que va a demostrar la verdad de la religión del Islam y atraería a la gente al Islam. No es por fuerza. Además, cuando dice que, además la comunidad ahmadía está establecida en el mundo en más de 200 países y hay más de 20 millones de miembros en todo el mundo. Y nuestra comunidad
es una comunidad amante de la paz, que cree y actúa según el lema de amor para todos, odio para nadie, un principio que refleja la esencia de la religión del Islam. Hoy día, bueno, después del fallecimiento del Mesías prometido, en el año 1908, como en la vida del profeta Muhammad, estableció un sistema espiritual, un liderazgo espiritual, el califato. Entonces, hoy día, su santidad Mirza Masroor Ahmad es el líder espiritual, el califa, el jefe supremo de la comunidad Ahmadiyya desde el año 2003 y está sirviendo hasta hoy día. Hasta la próxima charla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. يفيض المال حتى لا يقبله أحد